Cuando dice uno, ¿quién gobierna en el país? No, él gobierna. Yo creo que a veces le quitamos a él la responsabilidad. En distintos momentos lo hemos visto como si él no fuera responsable, casi inimputable en algunos casos. Y no, él es el principal responsable. Él es el principal responsable. Ahora, ¿qué gobierna? Difícil, esta palabra parece ya excesiva, ¿no? ¿Qué gobierna, no? Porque en realidad lo que vemos son, ¿qué políticas? Nada. ¿Cómo se va a poder gobernar cuando se tiene 4 gabinetes en 9 meses? Pase al espacio político con nuestro invitado Fernando Tuesta Soldevilla, él es politólogo de la PUC, para dialogar frente a estos proyectos de leyes presentados por dos parlamentarios, uno de Perú Libre y otra de Podemos Perú, que está solicitando el recorte del mandato presidencial de la vicepresidencia y del Parlamento Nacional hasta el año 2023. Señor Tuesta Soldevilla, gracias por su tiempo y bienvenido a Exitosa. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor, denos su opinión sobre lo que está pasando en estos momentos en el país. Tenemos a un gobierno, el Ejecutivo, que ha planteado Asamblea Constituyente a través de referéndum y a un Parlamento en la que primero se planteó el recorte del mandato presidencial y ahora el recorte del mandato presidencial y legislativo. En esta situación, ¿usted ve qué tipo de escenario realmente? Bueno, a ver. Hay una situación muy clara de un deterioro muy rápido, un deterioro extremo del gobierno y la legitimidad del presidente, acompañada, como ya se ha dicho ya en múltiples oportunidades, de un Congreso de baja representación y que conviven, más allá de lo que pueden mostrarse los dientes, conviven entre ellos. Tienen vínculos también que son más cercanos de los que uno puede pensar. Y entonces estamos en una situación muy difícil porque en realidad ninguno tiene la potencia suficiente como para superar el momento, vale decir, a través de una salida. Y las salidas son evidentemente salidas excepcionales. Nunca estamos hablando de salida de esta naturaleza cuando un gobierno no tiene sino 9 meses. En realidad en 9 meses lo que se ha parido es un mal gobierno, ¿no? Y una crisis extrema de representación de ambos. Entonces, se presenta la propuesta de Asamblea Constituyente. Cierto es que en la campaña esta era una propuesta que fue digamos, agitada, hecha muchos a lo largo del tiempo durante la campaña por ahora el presidente Pedro Castillo, pero que fue una propuesta que no era viable y que fue incluso también abandonada, ¿no? El propio presidente y autoridades del gobierno lo habían casi negado, ¿no? Y de repente se habló de un nuevo gabinete, se habló con representantes del clero del Acuerdo Nacional y resulta que aparece de la noche a la mañana, como sacado por un sombrero, la propuesta de Asamblea Constituyente. De la lectura de este proyecto de ley, uno se da cuenta lo mal hecho que está. Más allá incluso de si es o no constitucional, la propuesta es una mala propuesta. Es una propuesta mal hecha, es una propuesta de configuración de una Asamblea Constituyente corporativa, lleno de cuotas, a la chilena mal copiada, pero más allá de eso yo creo que esto fue una salida política. Nadie presenta una propuesta de esa envergadura cuando sabe que no va a prosperar, porque ellos tienen en el mejor de los casos 44 votos. ¿Vas a presentar una propuesta de esa naturaleza para que no pase la Comisión de Constitución? No. ¿Para qué la proponen entonces? Creo yo, para virar la agenda pública. Porque días antes, la situación del gobierno, como en otros momentos, pero cada vez más creciendo, es una situación difícil, es una situación comprometedora, es una situación cada vez más que lo ahoga al gobierno y entonces es una salida. Ni siquiera en el Consejo de Ministros se discutió bien. La propuesta, repito, es incoherente. Por ahí sale entonces.
Ahora, claro, ellos pueden decir, nosotros cumplimos con nuestra promesa de campaña, pero no creo que ese haya sido el motivo. Y ahora tenemos esta otra propuesta que en realidad tiende a, digamos, equipararse, inclinarse a varios de los que habían asimismo señalado que la situación no da más y por lo tanto es necesario pensar en un adelanto de elecciones con el recorte del mandato, más o menos parecido a lo que ocurrió en la crisis del año 2000-2001, en donde esto ocurrió efectivamente, ¿no? Ese Congreso se vio recortado su mandato a un solo año. Pero llama la atención, y usted lo han señalado en su presentación, cómo se presenta y luego se retiran firmas. Entonces parece que quienes estuvieron impulsando esto tenían, digamos, otro interés. Eso queremos saber, ¿no? señor Tuesta. Se han retirado ya como 3, 4 firmas, entiendo, ¿no? Y lo han dejado sin piso. Sin piso. Y solo. Absolutamente al señor Pasión Dávila, al congresista de Perú Libre que presentó, y por lo tanto no tiene tampoco ninguna posibilidad de ser vista ni siquiera en la Comisión de Constitución. No se toma en cuenta todo este panorama, entonces así resumido de manera rápida. Exitosa. Lo que advierte es la continua o la continuación de un proceso de deterioro de la vida pública peruana enorme. Señor Tuesta. Y ya, claro, sí. Así es, bueno, hay un partido que viene tomando el protagonismo de estos últimos meses y es el partido oficialista Perú Libre. Recordemos, pues en una pequeña línea de tiempo, Margot Palacios fue la primera en presentar ese proyecto de ley. Luego lo dice el presidente Pedro Castillo. Luego una congresista, Katy Ugarte, denuncia que este partido está eligiendo a las personas que van a hablar en estos consejos descentralizados que deberían recoger la voz de la gente de esa región. Y luego Pasión Dávila presenta ese proyecto de ley de las elecciones generales y luego Vladimir Cerrón habla de un plan B. ¿Qué está preparando Perú Libre? ¿Qué tiene por debajo de la mesa? Porque ellos se vienen preparando para este momento desde Perú Libertario. Claro que no sabían que iban a ganar las elecciones, pero pareciera que todo está perfectamente encajado para un fin. ¿Cuál es el fin para usted? No creo que sean tan organizados ni que tengan una propuesta tan acabada. Sus propuestas son extremadamente ideológicas. Uno escucha al señor Cerrón y es el paporreteo de manual, ¿no? Mira, ellos podrán decir cualquier cosa, el papel aguanta todo. Finalmente son más pragmáticos de lo que uno cree. ¿Y en qué ha consistido su pragmatismo? En ocupar cargos en el Estado. Ocupar cargos en el Estado. Se han puesto de acuerdo además incluso con otras bancadas para hacer, por ejemplo, una política antirreformista. O sea, por un lado hay la grita radical, supuestamente revolucionaria, y por otro lado en la práctica es absolutamente antirreformista. Contra la reforma universitaria, contra la reforma del magisterio, contra la reforma del transporte, contra la reforma política. Esos son. O sea, el serronismo tiene un lado, que obviamente no lo muestran tan claramente, muy conservador. Y ellos son estos grupos clásicos digamos, recreados continuamente por la ideología. Ahora, ellos podrán ser simpatizantes de Cuba, sobre todo él, ¿no? De Venezuela, etcétera, pero una cosa es lo que ellos quieran y otra cosa es lo que puedan hacer. Este es un partido que ha llegado al gobierno gracias a que tenía a Pedro Castillo como candidato. De lo contrario, en este momento, Perú Libre sería un partido sin inscripción. Pero claro, le aporta los votos y una cierta sobrevivencia, ya ni siquiera estabilidad, a Pedro Castillo. No creo señor que vaya a progresar ninguna de estas medidas. O sea, puede por eso evitar la vacancia, pero no puede avanzar en lo suyo. Y por lo tanto hay un bloqueo. Y que es quizá uno de los escenarios más difíciles.
Claro, porque así pero podríamos señor seguir Tuesta, viviendo, ese es el problema. pero frente a este escenario, ¿queda clara su respuesta de que lo que planteó el gobierno como Asamblea Constituyente es una salida política para poder girar la agenda pública y dejar de hablar de hechos de corrupción que envuelven al jefe de Estado o de otra índole? Sin embargo, ¿usted cree que realmente el presidente Pedro Castillo es quien gobierna el país? ¿Siente usted que lo que está pasando en estos momentos en el país es consecuencia directa de decisiones y hechura de acciones del presidente Castillo? Bueno, ciertamente, cuando dice uno, ¿quién gobierna en el país? No, él gobierna. Yo creo que a veces le quitamos a él la responsabilidad. En distintos momentos lo hemos visto como si él no fuera responsable, casi inimputable en algunos casos. Y no, él es el principal responsable. Él es el principal responsable. Ahora, ¿qué gobierna? Difícil, esta palabra parece ya excesiva, ¿no? ¿Qué gobierna, no? Porque en realidad lo que vemos son, ¿qué políticas? Nada. ¿Cómo se va a poder gobernar cuando se tiene 4 gabinetes en 9 meses? Y esto no es poca cosa. Nunca en la historia hemos tenido tantos gabinetes en tan poco tiempo. Y hablar de gabinetes es, imagínense usted, cambios en los ministros, viceministros, secretarios generales, directores, gerentes. ¿Qué política pública se puede hacer? Y es por eso que vienen los destrozos, si a eso le sumamos gente incapaz como lo que está sucediendo en salud. Así ¿no? es, señor Entonces Tuesta. estamos, repito, en una situación realmente de un deterioro enorme de la vida política y del Estado peruano. Así es, pero también hay un tema que nos preocupa a Pedro y a mí, y es que estos mensajes que tiene el presidente Pedro Castillo y el premier cuando viaja a estos consejos descentralizados, ya sea en el Cusco, ya sea en la selva peruana, ya sea en el Brain, es de separación, es de golpe a la prensa, es de golpe a los grupos de poder, de golpe a la empresa privada, y hay un factor que yo soy sincera, me preocupa, que es la calle. Por ejemplo, pues hablando con el conflicto de las Bambas, se está priorizando el viajar mañana al Cusco porque es ahí donde se realizó una movilización afectando al turismo y gritando cierre del Congreso y Asamblea Constituyente por sobre lo que pasa con la minera de las Bambas que involucra la economía nacional. ¿Hasta dónde puede este partido Perú Libre o el presidente Pedro Castillo movilizar a la calle, a la población que sí quiere un cambio o sí quiere una Asamblea Constituyente? Mira, en la arena política están los actores que tienen, aparte de argumentos, discursos, posibilidades organizativas, etcétera, pero no están solos. Ellos avanzan hasta que se les permita avanzar. Si no existe una oposición, ya no digo solamente del Congreso, una oposición social o discursos que puedan direccionar en un sentido distinto, ellos pueden seguir avanzando, claro está. Ahora, sus avances tienen limitaciones, pero dentro de esas limitaciones que tiene, es esto. O sea, discursos inflamados, irresponsabilidad enorme, no se va a cumplir con lo que se dice en cada uno de los lugares en donde viajan. Y nuevamente, cuando uno habla de la calle, está pensando en manifestaciones. Pero la calle tiene distintas formas de expresarse. Los ciudadanos, sí, algunos que se manifiestan, sobre todo acá en Lima, en algunas ciudades, pero también estallidos sociales, reivindicaciones económicos sociales que no han sido resueltas. Yo no digo que el gobierno tenga que resolver todas, pero algunas que han sido iniciadas, provocadas, incentivadas en este gobierno, sin duda, ¿no? Pero, repito, los actores políticos proponen, intentan llevar adelante sus propuestas, pero nuevamente estas no están solas, o sea, chocan también con la de los otros. ¿Quién podrá imponer la suya? Mira, hasta ahora lo que hemos tenido es una suerte de bloqueo que al final se entiende como hasta una suerte de convivencia. Hasta hace algunas pocas semanas, en realidad creo que los poderes del Estado sentían que no debían apretar más el acelerador porque podían llevarse a una situación en donde ellos ya no podían controlar la situación.
Entonces, por ejemplo, salidas como adelanto elecciones es una salida que no gusta, obviamente. En principio no debe ser una medida normal, sino excepcional, pero es algo que no gusta porque ellos se benefician mucho. Dentro de los que están también algunos congresistas, claro, responsables, que no son todos iguales, pero sí también comparto la preocupación de ustedes cuando señalan que esto estalla por todos lados, escándalos se reproducen, y no hay de parte del gobierno, o mejor dicho, parecen haberse agotado ya todas las posibilidades de poder redireccionar en un mínimo buen camino. Y por el contrario, casi todos los días vemos evidencias en sentido contrario, vale decir, reafirmarse en lo que ya vemos. Inoperancia, incapacidad, cuando no corrupción. Claro, y situación similar también a la que se ve en estos momentos en el Parlamento, porque si la crisis se ha dado no solamente por consecuencia de inacción o de malas decisiones del gobierno, también por malas acciones y decisiones del Congreso de la República, Totalmente. Que tiene muchísimo que ver en esa situación caótica. Totalmente, mire, la representación parlamentaria tiene un nivel de aprobación menor que la del presidente de la República, pero hacen méritos. El día de ayer han aprobado 2 leyes de corte electoral que no es sino una clara demostración que de verdad que la representación parlamentaria hace lo que quiere, contraviniendo sus propias normas que ellos habían aprobado, teniendo lo que han aprobado ayer, por ejemplo, que se abra nuevamente las prescripciones para las elecciones internas. Esto se cerró hace un mes. Allí donde no pueden entrar por la puerta, quieren entrar por la ventana. Este es el Parlamento, lamentablemente, y esto aquí favorece a determinados partidos. La vez pasada ampliando lo del padrón electoral a determinados partidos. Ayer mismo rebajándose las sanciones económicas, que es producto de la falta de probidad, de transparencia y de cumplir con las normas de financiamiento. Y entonces ellos se rebajan las sanciones, y son muchos partidos que están sancionados y muchos candidatos. O sea, se legisla para beneficio propio. De esto tenemos montones, por supuesto, ¿no? No solamente estoy hablando de algo que es fuera de lo común, ¿no? Esto es recurrente, lamentablemente. Y este es el Parlamento que tenemos, este es el presidente que tenemos.